En las calles empedradas de Puebla, México, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, los vecinos cierran sus ventanas y rezan en silencio. No por tradición, sino por terror. Porque saben que ella está allí afuera. Catalina Mendoza era una mujer hermosa, devota, amada por todos en el barrio de La Luz. Hasta aquella noche de octubre de 1985, cuando su propio esposo y su hermana la traicionaron de la forma más vil. Lo que hicieron fue imperdonable. Lo que ella se convirtió después de morir fue aterrador. Los ancianos del barrio aún recuerdan sus gritos de agonía. Los jóvenes han visto su sombra deslizándose entre las calles coloniales. Y todos, absolutamente todos, conocen el precio que pagaron quienes la destruyeron. Esta es la verdadera historia de la Nahuala de Puebla. Una venganza que trascendió la muerte misma. Bienvenidos a Noches de la Venganza, donde las historias más oscuras del folclore latinoamericano cobran vida. Soy su narrador, y esta noche les traigo un caso que mezcla traición, muerte y una justicia sobrenatural que aún resuena en las calles de Puebla. He investigado durante meses, entrevisté a descendientes de testigos, revisé archivos policiales de 1985 y 1986, y visité personalmente los lugares donde ocurrieron estos hechos. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Esta no es una simple leyenda urbana. Es un registro documentado de eventos que la ciencia no puede explicar y que la fe popular mantiene vivo. Prepárense para conocer a Catalina Mendoza, una mujer que amó demasiado y confió ciegamente, solo para descubrir que el verdadero monstruo dormía a su lado cada noche. Antes de continuar, déjenme en los comentarios, ¿creen en la justicia más allá de la muerte? Era el 12 de octubre de 1985, en el barrio de La Luz, Puebla. Catalina Mendoza, de 32 años, profesora de primaria, regresaba temprano a su casa colonial de la calle 5 de Mayo número 247. Su cabello negro azabache caía sobre sus hombros mientras caminaba bajo la tenue luz de los faroles. Catalina era conocida en toda la colonia por su belleza serena, su voz melodiosa al cantar en el coro de la iglesia, y su infinita bondad con los niños del vecindario. Estaba casada hacía 8 años con Roberto Salazar, de 35 años, comerciante de textiles en el mercado El Parián. Ese día, la escuela había cerrado más temprano por las festividades del Día de la Raza. Catalina decidió sorprender a Roberto con su platillo favorito, mole poblano casero. Al girar la llave de su puerta, escuchó algo que heló su sangre. Gemidos. Risas ahogadas. Provenían de su propia recámara, en el segundo piso de aquella casa que había heredado de sus padres. Con el corazón desbocado, subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. Cada paso era una eternidad. Al abrir la puerta del dormitorio, el mundo de Catalina se derrumbó. Allí, en su propia cama, bajo las sábanas bordadas que ella misma había cosido, estaba Roberto. Pero no estaba solo. A su lado, desnuda y con una sonrisa de satisfacción, estaba Sofía Mendoza, su hermana menor de 28 años. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Según el testimonio del vecino Arturo Ramírez, de 67 años, carpintero retirado que vivía en la casa contigua, escuchó a Catalina sollozar durante horas aquella tarde. Roberto y Sofía intentaron justificarse, pero sus palabras solo profundizaron la herida. Roberto confesó que la aventura llevaba más de 2 años. Sofía, con cinismo, admitió que siempre había envidiado la vida de su hermana mayor. Catalina, devastada, les exigió que abandonaran su casa de inmediato. Pero Roberto reveló algo aún peor, había falsificado documentos para transferir la propiedad de la casa a su nombre semanas atrás. Un notario corrupto, licenciado Ernesto Vega, de 52 años, había facilitado el fraude a cambio de dinero. Catalina no solo perdía a su esposo y a su hermana, sino también su hogar ancestral. Durante las siguientes 2 semanas, Catalina intentó pelear legalmente, pero las autoridades de 1985 eran lentas y corruptas. Vivía en un cuarto rentado en la calle 16 de septiembre, trabajando largas horas mientras ahorraba cada centavo para contratar un abogado. Perdió peso dramáticamente. Sus ojos, antes brillantes, se hundieron en cuencas oscuras. La señora Teresa Campos, de 71 años, dueña de la pensión donde se hospedaba Catalina, recordaba verla llorar cada noche, murmurando oraciones en náhuatl,
la lengua que su abuela le había enseñado en su infancia en los pueblos originarios cercanos a Cholula. La noche del 28 de octubre de 1985 marcó el punto de quiebre. Catalina decidió confrontar a Roberto y Sofía una última vez en lo que había sido su hogar. Llegó pasadas las 11 de la noche, tocando insistentemente la puerta. Cuando Roberto abrió, visiblemente ebrio, la discusión escaló rápidamente. Testigos como la señora Mercedes Álvarez, de 54 años, vendedora de flores que pasaba por la calle, escucharon gritos violentos. Roberto, en su embriaguez y furia, empujó a Catalina por las escaleras. El golpe fue brutal. Su cráneo impactó contra el piso de mosaico de Talavera poblana, fragmentándose. Sofía bajó corriendo, pero en lugar de ayudar, entró en pánico. Roberto y ella tomaron una decisión monstruosa: ocultar el crimen. Arrastraron el cuerpo aún tibio de Catalina hasta el sótano, una bodega húmeda que olía a moho y tierra. Allí, entre cajas viejas y telarañas, enterraron su cuerpo bajo el piso de tierra compacta, cubriendo todo con cal y cemento rápido que Roberto tenía para reparaciones. Trabajaron hasta el amanecer, sudorosos y aterrorizados. A la mañana siguiente, reportaron a Catalina como desaparecida. La policía municipal, encabezada por el comandante Héctor Ruiz, de 48 años, inició una investigación superficial. Roberto actuaba como el esposo preocupado. Sofía, como la hermana destrozada. Pero en Puebla, las paredes tienen oídos y los muertos no permanecen callados por mucho tiempo. 3 semanas después del asesinato, en la noche del 18 de noviembre de 1985, comenzaron los eventos inexplicables. El padre Miguel Sandoval, de 61 años, párroco de la Iglesia de la Luz, fue el primero en reportar anomalías. Recibió una visita inesperada cerca de la medianoche. Una figura femenina tocaba desesperadamente las puertas de la iglesia. Cuando abrió, la mujer había desaparecido, dejando solo un rastro de tierra húmeda y un olor penetrante a copal quemado. Esa misma noche, Roberto despertó gritando en su cama. Según le confesó posteriormente al doctor Armando Soto, de 44 años, psiquiatra del hospital universitario, Roberto aseguraba haber visto a Catalina de pie junto a su cama, con el cráneo fracturado y tierra cayendo de su cabello. Su piel había adquirido un tono verdoso y sus ojos eran completamente negros. Las apariciones se repitieron noche tras noche, cada vez más violentas. Los objetos volaban por la casa, las paredes sangraban y los espejos se quebraban sin razón aparente. Sofía también comenzó a experimentar los fenómenos. Despertaba con rasguños profundos en su espalda y brazos, marcas que sangraban y ardían como fuego. El electricista Juan Torres, de 39 años, quien fue llamado para revisar las instalaciones de la casa, reportó a las autoridades que escuchó voces en náhuatl provenientes del sótano, aunque supuestamente no había nadie allí. La casa número 247 de la calle 5 de Mayo se convirtió en el epicentro de un terror que se extendería por todo el barrio. La transformación de Catalina en la Nahuala alcanzó su punto máximo en la noche del 2 de diciembre de 1985, durante la festividad de Nuestra Señora de los Remedios. Según el antropólogo Dr. Rafael Contreras, de 56 años, especialista en mitología mesoamericana de la Universidad Autónoma de Puebla, quien investigó el caso años después, la Nahuala es una entidad del folclore náhuatl, el espíritu vengativo de una mujer traicionada que adquiere características monstruosas. No es simplemente un fantasma, sino una transformación espiritual catalizada por la injusticia extrema y la muerte violenta. Esa noche, más de 12 vecinos reportaron haber visto una figura femenina de aproximadamente 2 metros de altura, con largos cabellos negros que flotaban como serpientes, piel cadavérica verdosa, ojos completamente oscuros que brillaban con luz propia, y manos con uñas largas como garras. La criatura se movía de forma antinatural, flotando a centímetros del suelo por las calles empedradas del barrio. El joven Marcos Delgado, de 23 años, mecánico que regresaba tarde de su trabajo, quedó paralizado de terror cuando la Nahuala pasó junto a él. Describió que la temperatura descendió bruscamente, su aliento se condensaba en el aire y sentía que su corazón se detenía. La criatura se dirigía siempre al mismo lugar, la casa de la calle 5 de Mayo, donde Roberto y Sofía vivían encerrados, consumidos por el miedo y la culpa que carcomía sus almas como ácido. Las autoridades intentaron intervenir pero se encontraron con lo inexplicable.
El comandante Héctor Ruiz organizó vigilancias nocturnas en diciembre de 1985, asignando a 4 oficiales para patrullar el área. El oficial José Luis Méndez, de 31 años, reportó en su bitácora oficial, documento que revisé personalmente en los archivos policiales, que durante su guardia del 8 de diciembre, una mujer vestida de blanco apareció frente a él en la calle 5 de Mayo. Intentó acercarse, pero la figura desapareció instantáneamente, dejando solo el eco de un llanto desgarrador que resonó entre las paredes coloniales. Otros oficiales reportaron fallas electrónicas inexplicables, sus radios emitían estática y voces incomprensibles, sus linternas se apagaban simultáneamente, y una sensación de opresión en el pecho les impedía respirar con normalidad. La parapsicóloga María del Carmen Estrada, de 49 años, quien fue consultada extraoficialmente por familias aterrorizadas del vecindario, explicó que estaba presenciando un caso extremo de energía residual combinada con manifestación consciente. En sus propias palabras, documentadas en su diario de investigaciones, Catalina Mendoza no se fue. Se transformó. Su dolor y su sed de justicia son tan intensos que alteraron la realidad misma. No es una presencia aleatoria. Tiene propósito, memoria y, sobre todo, tiene una lista. Roberto y Sofía sabían que estaban en esa lista. Y también sabían que pronto llegaría su turno. La venganza comenzó en la madrugada del 24 de diciembre de 1985, Nochebuena. Roberto Salazar había intentado huir de Puebla días antes, pero cada intento resultaba en accidentes extraños, su automóvil se detenía inexplicablemente, las carreteras parecían llevarlo de regreso a la casa, y una sensación paralizante lo obligaba a regresar. Esa noche, totalmente ebrio e intentando reunir valor con alcohol, Roberto estaba solo en la casa. Sofía había ido con familiares a Cholula, aterrorizada por permanecer allí. Según la reconstrucción forense realizada por el doctor Antonio Guerrero, de 52 años, médico legista que analizó la escena posteriormente, a las 3 de la mañana ocurrió lo inevitable. Los vecinos escucharon gritos masculinos aterradores provenientes de la casa 247. Cuando finalmente la policía forzó la entrada al amanecer, encontraron a Roberto en el sótano. Había cavado desesperadamente en el piso de cemento con sus propias manos hasta que sus dedos sangraban y las uñas se arrancaban. Aparentemente, había escuchado a Catalina llamándolo desde abajo de la tierra. El cuerpo de Roberto fue encontrado muerto por un infarto masivo, pero lo perturbador era su expresión, ojos desorbitados, boca abierta en un grito silencioso, y rastros de tierra en su garganta, como si hubiera sido forzado a tragar tierra del mismo lugar donde había enterrado a su víctima. El informe oficial indicó muerte por causas naturales, pero nadie en Puebla creyó esa versión. Sofía Mendoza intentó escapar de su destino. Después de la muerte de Roberto, vendió rápidamente la casa a un precio irrisorio al señor Gustavo Pantoja, de 58 años, comerciante que desconocía la historia macabra del lugar. Sofía huyó a Ciudad de México, donde se cambió el nombre a Laura Vázquez y comenzó una nueva vida. Pero la nahuala no olvida. Durante 3 meses, Sofía vivió con la paranoia constante de ser observada. Según su psiquiatra en la capital, doctora Patricia Montero, de 47 años, quien declaró posteriormente a investigadores paranormales, Sofía sufría de alucinaciones severas, veía a Catalina en cada reflejo, escuchaba su voz en el viento, y despertaba cada noche exactamente a las 3 de la mañana con la sensación de ser ahogada. La madrugada del 15 de marzo de 1986, Sofía fue encontrada muerta en su departamento del 5º piso en la colonia Roma de Ciudad de México. Las circunstancias fueron bizarras, la ventana estaba abierta de par en par, a pesar de que estaba cerrada con seguro desde el interior. El cuerpo de Sofía yacía en el piso, con expresión de terror absoluto. Lo más inquietante es que tenía tierra fresca de Puebla bajo sus uñas y en su boca, tierra que análisis posteriores confirmaron provenía específicamente del sótano de la casa en calle 5 de Mayo. El detective Carlos Jiménez, de 41 años, quien investigó el caso, nunca pudo explicar cómo llegó esa tierra allí. El último en pagar fue el notario Ernesto Vega, quien había facilitado el fraude legal contra Catalina. Durante meses después de las muertes de Roberto y Sofía, Vega vivió atormentado. Su secretaria, Guadalupe Morales, de 36 años, notó cambios dramáticos en su comportamiento, hablaba solo, se persignaba constantemente, y mantenía crucifijos por toda su oficina. En mayo de 1986,
Vega confesó públicamente en la parroquia de la Luz su participación en el fraude, frente al padre Miguel Sandoval y más de 50 feligreses. Llorando, admitió haber falsificado documentos a cambio de un soborno de Roberto. Intentó hacer las paces devolviendo la propiedad legal a los familiares lejanos de Catalina. Pero el 3 de junio de 1986, Vega sufrió un accidente inexplicable. Su automóvil se salió de la carretera en la autopista Puebla-México, estrellándose contra un árbol centenario. Murió instantáneamente. Los investigadores encontraron algo perturbador en el automóvil. Todas las ventanas estaban marcadas con huellas de manos desde el interior, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente, pero las marcas sugerían más de 2 manos. En el asiento del pasajero había tierra fresca y un aroma penetrante a copal. La justicia terrenal había fallado a Catalina Mendoza, pero una justicia más antigua, más primordial, había cumplido su sentencia. Los 3 responsables de su muerte habían pagado el precio máximo. Y en Puebla, la Nahuala finalmente descansó. Han pasado casi 4 décadas desde aquella Nochebuena de 1985. La casa de la calle 5 de Mayo número 247 hectáreas tenido varios dueños, pero ninguno permanece más de un año. Los vecinos del barrio de la Luz aún cierran sus ventanas cuando el reloj marca las 3 de la madrugada. Los descendientes de Catalina realizan ceremonias de homenaje cada 28 de octubre en la Iglesia de la Luz. ¿Fue venganza o justicia? Les dejo esa reflexión. Si esta historia les impactó, suscríbanse a Noches de la Venganza para más casos donde la muerte no fue el final, sino el comienzo de una justicia sobrenatural. Denle like si creen que Catalina merecía su venganza, y déjenme en los comentarios qué historia quieren escuchar próximamente, ¿La Llorona de Xochimilco? ¿El Charro Negro de Jalisco? ¿O la Ciguanaba de Centroamérica? Los leo. Hasta la próxima Noche de Venganza.